El día de hoy estaremos viendo el capítulo 3 de Esdras, entonces abre tu Biblia ahí en Esdras capítulo 3. Estamos en esta serie que se llama Restaurando. La semana pasada estuvo el pastor Lenin enseñándonos el capítulo 1 y el capítulo 2 y el día de hoy vamos a continuar en este capítulo 3. Solamente son 13 versículos. Dice de esta manera: Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos, sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Nadab, sus hijos, sus hermanos, levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo que nos permites pasar alrededor de tu palabra, alrededor de ti, Señor, porque queremos conocerte a ti y conocer tu voluntad para nuestras vidas, Señor. Señor, toda la Escritura es útil, toda la Escritura es inspirada por ti y útil para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Enséñanos, redargúyenos, corrígenos, instrúyenos este día, Señor. Te lo pedimos, hazlo por medio de tu palabra y guíanos por medio de tu Espíritu, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí se alcanza a notar en este capítulo 3 que hay dos partes. La primera parte enfocada en el altar y en el inicio de la adoración a Dios a través de ofrecer holocaustos a Dios. Y la segunda parte enfocada en cuando echaron los cimientos. Son dos tiempos distintos. El primero sucede en el mes séptimo y se ve claramente ahí en el verso 1 del capítulo 3. Y la siguiente porción comienza en el verso 8, donde habla del segundo año de su venida en el mes segundo. Son dos momentos distintos. En ambos momentos, la comunidad se unió como un solo hombre. En el verso 1 del capítulo 3 lo dice: como un solo hombre se reunió y estaban ahí para adorar a Dios. En la segunda parte igual dice: como un solo hombre
vinieron a activar la obra de la casa de Jehová. En el primero hay toda la comunidad. En el segundo están los albañiles, pero también están los sacerdotes y esto que se repite en toda esta segunda porción, los levitas, alabando y cantando. Es un capítulo que me muestra la prioridad después de que se establecieron en sus hogares toda esta comunidad. Y bueno, el mes séptimo es el mes entre septiembre y octubre en el calendario judío. Y en este mes séptimo no es por casualidad que están reuniéndose como un solo hombre, sino como te diste cuenta, dice, como está escrito en la ley de Moisés, hicieron estas cosas. Y es que en el mes séptimo la ley de Moisés decía que tenían que celebrar algunas fiestas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Todas esas se celebraban en el mes séptimo. Estamos justo en esos meses, estamos en octubre y algunos de nosotros nos dimos cuenta, hace un par de semanas se celebró el Año Nuevo Judío. Es este mes, es justo en este tiempo. Y dice que ya establecidos en sus ciudades, entonces el pueblo se juntó como un solo hombre. Les tomó ciertos meses el establecerse. Acuérdate que esto sucede después de 70 años. 70 años atrás, Babilonia llegó y destruyó toda la ciudad, dejando los muros inservibles, las puertas derribadas a fuego, pero también las casas y sobre todo el templo que ahora están reconstruyendo. Estaba completamente en ruinas. Les tomó un tiempo establecerse, pero ahora se reúnen en Jerusalén. Y comandados por dos personas, lo notas ahí en el verso 2, Jesúa, un sacerdote, Zorobabel, el príncipe de Judá. A Zorobabel se le conoce en el capítulo 1, verso 8 como Sesbazar, príncipe de Judá. De mano de estos dos, Zorobabel, por cierto, es descendiente de David, un posible heredero al trono, ¿no? Y Jesúa, sacerdote, de mano de estos dos, comienza este momento. Un solo hombre, me habla de un solo propósito, un objetivo en conjunto. ¿Y cuál es el objetivo? Ahí en el verso 2 dice, edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos. Reconstruir el templo se trata de eso, de reconstruir el lugar de adoración. Y antes siquiera de echar los cimientos, hacen lo importante, ofrecer sacrificios, ofrecer holocaustos, adorar a Dios, adorar a Dios. En la Biblia encontramos hombres que en su momento edificaron altares, ¿no? Por ahí encontramos en el primer libro de la Biblia, en Génesis, cómo Noé, saliendo del arca, lo primero que hace es poner un altar y adorar a Dios. Pero incluso Abraham, cuando es llamado de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, Dios lo llama, le dice, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, tierra que yo te voy a dar como una herencia. Cuando él llega a esa tierra, cuando Dios le revela, este es el lugar, lo primero que hace Abraham es poner un altar. Y ahora aquí vemos al pueblo, aquellos que regresaron de la cautividad, unidos como un solo hombre, edificando un altar. ¿Para qué? Para ofrecer holocaustos. Le dan prioridad a la adoración. No solo eso, es el altar donde se ofrecían los holocaustos, el lugar donde hombres comunes se acercaban a Dios, donde el hombre común iba y daba su sacrificio y presentaba su sacrificio. Porque si recuerdas, el templo estaba formado de diferentes áreas, el lugar santo, el lugar santísimo. Esas eran partes del templo, pero en el lugar santo todos podían entrar. ¿Recuerdas eso? No lo recuerdas porque no todos podían entrar, ¿no? Los que podían entrar eran solo los sacerdotes. El lugar santo era un lugar exclusivo. El lugar santísimo, aún más exclusivo. ¿Recuerdas?
el sumo sacerdote una vez al año podía entrar en el lugar santísimo, pero el altar era donde el hombre común se encontraba con su Dios. ¡Qué increíble! Que es este el primer lugar que se edifica para ofrecer holocaustos. Ahora, si te das cuenta, en el verso 2 al final dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Estos hombres están unidos como un solo hombre haciendo esto porque es lo que Dios ha establecido. Están ahí rodeados de ruinas, con una gran tarea, pero saben lo que Dios ha escrito y quieren obedecer lo que Dios ha dejado escrito en la ley de Moisés. Me encanta, un hombre que ha sido despertado por Dios. Dios pone su ley en el corazón y comienza a vivir una vida en la cual quiere obedecer a Dios, conocer su voluntad. No solo eso, sino hace lo mismo que estos hombres hacen. Al despertar, hay un deseo de adorar a Dios, un deseo de vivir para Él, de ofrecer a Él adoración. Adoración. Ellos adoraron, ¿no?, por obediencia y colocaron, dice en el verso 3, el altar sobre su base. Muy probablemente, dicen algunos comentaristas, tuvieron que remover algunos otros ídolos o ruinas encima de la base donde iba el altar y colocaron el altar en su base. Y luego dice esto, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Lo pusieron en su base porque tenían miedo. En otras versiones aparece esto diciendo, a pesar de que tenían miedo, pusieron el altar en su base, ¿no? Pareciera como que estaban siendo amenazados y por esas amenazas entonces lo pusieron en su base. Pero también me gusta esta otra, que dice, colocaron el altar en su base porque tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque eran ruinas. No había una protección a su alrededor. No había muros alrededor. No había puertas alrededor. Había una constante amenaza. Pero por el miedo que tenían, edificaron el altar y ofrecieron sacrificios. ¿Qué hicieron como respuesta al miedo? Adoración. Y esto es algo que Dios quiere hablarnos. Definitivamente creo el día de hoy. ¿Okay? Creo que es algo que Dios quiere hablar. O sea, se reunieron como un solo hombre. Hay ruinas a su alrededor, pero no se reunieron para formar un ejército. Que hubiera sido algo bastante lógico. ¿Sabes? Hay amenazas, estamos en ruinas, organicemos un ejército. Pero no lo hicieron así. No se juntaron como un solo hombre para establecer un comité de vigilancia, ¿no? Horarios, grupos de vigilantes, hacer recorridos, cuidar sus pertenencias. No, se unieron como un solo hombre para adorar a Dios. Porque saben que su seguridad está en Dios, no en cuántos hombres tienen, no en otras naciones con quienes pudieran hacer alianzas. Su seguridad y su protección está en Dios. Y digo que Dios quiere hablarnos de esto porque, no sé, pero creo que el miedo se respira a nuestro alrededor. Todo lo que ha sucedido en estas últimas semanas provoca miedo. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos miedo? ¿A dónde acudimos cuando tenemos miedo? ¿Cuál es nuestra respuesta ante el miedo que sentimos? Porque ahí estamos, tenemos miedo y nos ponemos a ver videos de YouTube, como si eso nos iba a quitar el miedo. Y no, porque luego salen más videos y entonces tienes pues más miedo, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? Creo que Dios nos quiere enseñar algo aquí. Cuando tengas miedo, adora a Dios. Y creo que adorar a Dios te va a dar la perspectiva correcta. Adorar a Dios te va a dar la perspectiva correcta. ¿Quién es Él? Cuando comienzas a adorar a Dios y a cantarle a Dios. O sea, no es así. O sea, estábamos cantando hace unos momentos. Sé el centro de mi vida, Jesús.
que desde donde yo estoy hasta el cielo, ¿no? Tú eres el centro de mi vida. Le cantábamos, tú eres la roca, ¿no? En Jesús fuerte soy. Creo que cuando comenzamos a adorar nos da la perspectiva correcta. ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros? Cuando comenzamos a adorar, le estamos diciendo a Dios, en ti está mi seguridad, en ti estoy seguro, en ti está la protección que necesito. Y quizás en estos últimos días se nos ha olvidado eso. Quizás en estos días estamos más pendientes de otras cosas que de adorar a nuestro Dios. Y el pueblo aquí nos está poniendo un ejemplo. Adora a Dios, adórale. Ahora checa lo que sucede. En el verso 3, 4 y 5 me dice cuántos sacrificios comenzaron a hacer. Al final del verso 3 dice holocaustos por la mañana y por la tarde. Esto está en Números capítulo 28, donde Dios habla de traer 2 corderos y sacrificar uno por la mañana y otro por la tarde. Luego en el verso 4 dice celebraron la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos celebraba la fidelidad de Dios durante su recorrido en el desierto. Cuando salieron de Egipto, vivieron en tabernáculos y Dios habitaba en el tabernáculo en medio de todo el pueblo. Y durante 40 años Dios les acompañó hasta que entraron a la tierra prometida. Y esta fiesta celebraba la fidelidad de Dios en todo este tiempo, la fidelidad de Dios en estos 40 años. También dice, hacían holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día, por cada una de las festividades que había durante ese mes. Verso 5 dice, holocausto continuo, las nuevas lunas. Una nueva luna representaba un nuevo comienzo, un nuevo mes, y entonces celebraban todas las fiestas solemnes de Jehová. Incluso al final del verso 5 dice, todo sacrificio espontáneo y toda ofrenda voluntaria. Ya la gente venía y presentaba sus sacrificios voluntariamente, no precisamente por algún rito o por algún día en específico. Todo esto es adoración. Y creo que también nos está diciendo algo. Necesito comenzar mi día adorando a Dios, necesito cerrar mi día adorando a Dios y necesito adorar a Dios entre estas dos cosas. O sea, todo el tiempo. Porque adoración no solamente es cantar. Puedo poner algunas canciones, dices, pues sí, mejor, porque si me pongo a cantar yo solo, o sea, ni la letra me sé, dices, no. O no canto bien. Pero no, adoración no es solamente cantar, ¿no? Puedo venir en la mañana, adorar a Dios, poner una canción, cantarle a mi Señor y terminar mi día igual, pero entre ese momento y que termina el día, mi vida debe de ser adoración a Dios. Todo lo que hago, todo lo que digo, cómo respondo, adorar a Dios con mi forma de actuar. Adorar a Dios, ¿no? Entonces en el verso 6 y 7 termina esta primera sección. Todo esto lo hicieron antes de poner los cimientos del templo. Antes de que se echaran los cimientos del templo, estaban adorando a Dios. En el verso 7 solamente da instrucciones acerca de cómo se dieron el dinero a los albañiles, carpinteros, y entonces comenzaron a traer madera desde Líbano, por mar a Jope, y todo esto, dice al final del verso 7, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Y llama la atención eso, porque antes decía conforme a lo que estaba escrito en la ley de Moisés, ahora es conforme a la voluntad de Ciro, y es que Ciro, siendo despertado, ordenó que fueran a reconstruir el templo, pero no solamente dio el permiso o la orden, sino todos los recursos para que se llevara a cabo. Y luego a partir del verso 8 es otro momento, como dije al principio, es el mes segundo. Y otra vez de la mano de Zorobabel, Jesúa y otros más, porque se mencionan otros nombres como Cadmiel, como los hijos de Enadab, se reunieron una vez más como un solo hombre. Dice en el verso 10, cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas con trompetas, a los levitas hijos de Asaf con címbalos,
para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y es que David era el dulce cantor de Israel, había escrito muchos de los salmos y había dado instrucciones de alabar a Dios musicalmente. Y aquí están estos levitas que mientras están poniendo los cimientos, están alabando al Señor. Cimientos. Qué importantes son los cimientos. Y mientras estaban poniendo esos cimientos, estaban alabando. Mira lo que dice el verso 11. Cantaban, alabando, ¿y qué dice? Y dando gracias a Jehová. ¿No? Gratitud. No solamente adoración, sino gratitud. Estaban alabando, dando gracias. ¿Qué cantaban? Ahí dice que cantaban. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. No podían decir otra cosa, ¿verdad que sí? Porque Él es bueno. Estaban ahí viendo la fidelidad de Dios, habiendo celebrado su fidelidad, habían regresado a Jerusalén y estaban comenzando la reconstrucción del templo, acomodando los cimientos. Sin duda las palabras que iban a salir de su boca es: tú eres bueno, Dios, tu misericordia es para siempre sobre Israel. Estaban experimentando la gracia de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios, la misericordia de Dios. Y dice ahí, todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos. Una vida de gratitud. Una vida que expresa cuán bueno es el Señor y cómo su misericordia es para siempre. Y luego al final, en los dos últimos versículos, hay una mezcla de sentimientos aquí. ¿Lo notaste? Algunos gritan de alegría, otros lloran en voz alta. Y estos dos sentimientos se mezclan de tal manera que dice en el verso 13, no había manera de distinguir el clamor de alegría de la voz del lloro. Era tanto lo que se escuchaba que se oía hasta lejos y no se distinguía. Pero sí nos dice quiénes sí estaban llorando. ¿Te diste cuenta? Los ancianos, sacerdotes, levitas, jefes de casas paternas, ancianos, dice que habían visto la casa primera, viendo que echaban los cimientos de esa casa, lloraban. Entonces se concluye un poco que son los jóvenes los que están llenos de alegría, porque están viendo esto por primera vez. Nunca han visto el templo de pie. Y ahora están echando los cimientos. Y qué emoción saber que se está levantando la casa de Dios donde van a tener comunión con Dios. Y hay una emoción y hay una gran alegría, hay gozo. Pero aquellos que habían visto la casa primera, algunos dicen, esos que habían visto la casa primera, prácticamente están llorando diciendo, nunca nada se va a igualar a la gloria que había en el templo de Salomón. ¿No? Pero algunos otros también dicen, están llorando porque es su generación la que pecó, la que se alejó de Dios y la que ha traído toda esta consecuencia, no, toda esta recompensa. El templo está destruido y ahora están reconstruyéndolo. Gozo y llanto en el mismo lugar. ¿Qué hay para mí en esta porción? ¿Qué hay para mí en esta porción? Bueno, lo primero es eso. Quizás nos estamos dando cuenta que el miedo nos ha llenado de dudas. El miedo incluso nos ha llevado a olvidarnos. Y creo que aquí me está diciendo, el miedo tiene que llevarte a adorar a Dios. Adora a Dios. Esta semana pasada tuve la oportunidad de acompañar a mi pastor, a Héctor, a una comunidad en Jutepec, a una colonia en Jutepec. Fuimos a una comunidad porque uno de sus congregantes allá en California, en Santa Ana, su mamá vive en esa comunidad. Y parte del cerro, en el cerro hay algunas casas y 6 casas quedaron inservibles. Y la mamá de este chico vive ahí abajo de esas casas y es cristiana y comenzó a darles de comer y les ofreció su casa, ¿no? Entonces
esas 6 familias, algunos están durmiendo en la calle abajo de una lona y algunos otros se turnan para dormir en la casa de esta hermana que los recibe todas las noches y les da de comer y demás. Entonces Héctor tenía esta carga de venir acá y ayudar a este pequeño grupo de personas. Y subimos hasta allá, estuvimos ahí todo el viernes y me dio miedo, definitivamente me dio miedo, porque llevamos ayuda, pero nos quisieron enseñar la condición de las casas, ¿no? Entonces subimos el cerro por una calle donde ya no hay paso para coches, simplemente es un pequeño camino para llegar a las casas por las que llegabas por arriba, hacia abajo, y luego casas que estaban hacia la izquierda, el volado hacia la derecha y la montaña del lado izquierdo. Y mientras vamos caminando allá, el chico que me va contando me dice, es que se hizo una grieta y eso es lo que nos preocupa más que cualquier otra cosa, ¿no? Porque hay una grieta. Y me decía de la grieta, pero yo no la veía, ¿no? Y yo decía, sí, la grieta. Y yo, ok. Cuando la vi, ¿no? Prácticamente el cerro tiene una grieta que rodea toda la ladera, ¿no? Y me dicen, bueno, la grieta comenzó así, ahora ya está así. Cuando la vi dije, wow. Y dice, pero ya vio que no está nada más abierta, sino ya está un poquito más abajo. Y se notan las casas como ya se despegaron del cerro. Y dices, esto se va a desgajar en cualquier momento, ¿no? Entonces yo tenía miedo, la verdad. Yo sentía así como que me iba, ¿no? Aparte, no sé, voy creciendo, como que me estoy haciendo más viejo y me da más vértigo. ¿A alguien le pasa eso? Entonces eras como bien intrépido y ahora así como que... Entonces ahí estábamos y veo la grieta, ¿no? Y luego me dice, no, pero ya vio las rocas de este lado. Y eran rocas casi del tamaño de un cuarto, unas rocas enormes. Y dice, se rompieron con el terremoto. Y ahí me enseña, ¿no? Así se acerca a la roca y me dice, esta cuarteadura de la roca, tamaño inmenso, ¿no? Es nueva, ¿no? Y yo así de, no la toques. La puedo ver desde aquí, no hay ningún problema. Era una sensación bien fea, ¿no? Realmente corre en peligro mucha gente. O sea, no nada más las familias que ya perdieron sus casas, sino si esa ladera se corre, va a terminar cayendo en la colonia que está ahí abajo, ¿no? Pero una de las casas, y ahí están las casas, están vacías, la gente está en una zona más segura abajo. Pero en las casas los perritos ahí están. No se quieren ir de la casa. Ahí están los perritos en la puerta, ¿no? Pero una de las casas, las cuales ya no están habitadas, tenía música. Había música y así a todo volumen, ¿no? Y no era reggaetón. ¿Sabes qué estaban tocando? Alabanzas. Y fue un contraste muy interesante. Y creo que tiene que ver con todo esto. Cuando tengas miedo, alaba a Dios, adora a Dios. Y se escuchaba Marcos Barrientos, imagínate, era un cassette viejito. No que él esté viejito, no, nada, pero hace muchos años tenía una canción que decía, quiero más de ti, ¿no? Y justo se escuchaba esa canción mientras yo iba bajando, ¿no? Y el contraste ahí estaba. Tienes miedo, adora a Dios. Adora a Dios, adórale. Ahora, este pueblo tenía que ir a un lugar en específico y hacer todas estas fiestas. ¿Nosotros tenemos que ir a un lugar en específico? No. Todo el tiempo hemos dicho, adórale en la mañana, adórale en la noche. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿hay reunión cada mañana y hay reunión cada noche? No, no tenemos reunión cada mañana, cada noche, pero tú sí puedes tener reunión con el Señor. La Biblia me dice que todo aquel que ha nacido de nuevo, Dios ha puesto su Espíritu en ti. Somos el templo del Espíritu Santo y puedes adorar en su presencia cada mañana y cada noche. Cuando Jesús le preguntaron, ¿dónde se debe de adorar? Esto está en Juan capítulo 4, que sin duda es bueno recordarlo en este momento. En Juan 4, Jesús está en Samaria, en un pueblo llamado Sicar, y ha tenido una conversación con una mujer, y la mujer le pregunta, ¿dónde se debe de adorar? Ustedes dicen que en Jerusalén, nuestros padres dicen que en este monte, y Jesús dice, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis
al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, ¿qué dice? Es necesario que adoren. Hay una necesidad de nosotros de adorar a Dios y una necesidad de hacerlo de esta manera. No me habla de un lugar, sino me habla de una forma, adorar en espíritu y en verdad. Y no es adorar en espíritu y en verdad, no es adorar con muchas ganas, con mucha pasión. No, adorar en espíritu y en verdad es adorar en esta noción de que tenemos una nueva vida en Cristo, porque Él nos ha despertado. En verdad me habla conforme a su palabra. ¿Y qué me dice su palabra acerca de la adoración? Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, por la misericordia que has recibido, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque eso es vuestro culto racional. Es la adoración esperada para todo creyente. La adoración esperada es que vivamos, presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Y ahí está ese pueblo. Holocaustos que presentaban. Mi vida entregada y dedicada a Dios constantemente, día tras día. Adoración a Él. ¿Tienes miedo? Adora a Dios. Mañana y tarde, y entre estas dos. Celebra su fidelidad. Él ha sido fiel. Cántale y exprésale cómo Él es bueno. Llénate de gratitud y comienza a agradecerle. Dice en 1 Tesalonicenses, en todo momento, y en Efesios dice, por todas las cosas. Mucho tenemos que agradecerle a Él. Lo que el pueblo estaba haciendo es lo que Jesús le dijo a sus discípulos que hiciera. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Pongamos como prioridad, número 1, adorar a nuestro Dios. ¿Qué más puedo aprender aquí? Bueno, ahí están todas estas fiestas. ¿Tenemos que hacer todas esas fiestas, pastor? ¿Tenemos que celebrar la luna nueva? No. Nuestro cimiento es Cristo. Su obra en la cruz es ese cimiento, es ese fundamento. En 1 Corintios 3:11 dice que nadie ponga otro fundamento porque el fundamento es Cristo. Y todas estas cosas, dicen Colosenses 2:16 y 17, dice, nadie te juzgue por comida o bebida, por fiestas, por luna nueva, dice, o por días de reposo, porque todo eso era sombra de lo que habría de venir. Cristo es nuestro fundamento, nuestro cimiento es Cristo y su obra en la cruz por nosotros. Parémonos sobre ese fundamento. Ese cimiento tiene que ser sólido. Quizás por eso tengo mucho miedo, porque mi cimiento es lo que yo podría hacer por mi familia, lo que yo podría rescatar en caso de... Pero no, Él es mi cimiento, mi vida entera, basada en el Evangelio y lo que Él ha hecho por mí. Consciente de que Él me ha dado vida eterna, de que un día estaré con Él. Ahora, a lo mejor estás acá, y creo que este es un buen momento. A lo mejor estás acá por primera vez y dices, ok, todo lo que has dicho, pues sí tengo miedo a adorar a Dios, pero no, dices, ¿y eso qué? ¿O qué? ¿O qué es? ¿O cómo? ¿No? ¿Qué es adorar a Dios? Lo primero que tienes que hacer es pararte sobre el fundamento, el cimiento correcto. La Biblia dice que todos somos pecadores y todos merecemos la muerte. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios y creo que no se equivoca. Si somos realmente honestos, hemos pecado, hemos fallado. Ahora, la consecuencia de nuestro pecado es la muerte. Y quizás has estado viviendo tu vida sobre un fundamento que dices, bueno, pero soy más bueno que malo. Lo dudo, pero no es suficiente. No puedes tapar el sol con un dedo. No hay manera. Porque para todo
falla en la ley, para todo romper una ley, hay una consecuencia. Se tiene que restituir. Alguien tiene que pagar. Entonces, si tu fundamento es tu bondad o tus buenas obras, no es un fundamento muy firme. Pero Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo y Él sí vivió la vida que nosotros deberíamos de vivir, una vida justa, una vida sin pecado, una vida sin engaño en su boca. El justo fue a la cruz por los injustos. Cuando Jesús vino, demostró que Él es el Hijo de Dios por lo que decía y por lo que hacía, y fue a la cruz del Calvario, y la profecía decía que Dios iba a cargar sobre Él el pecado de todos nosotros, y el castigo iba a ser sobre Él. Y eso es lo que hizo Jesús. En la cruz recibió el castigo, recibió la muerte que nosotros merecemos. Fue sepultado y al tercer día resucitó. Su resurrección muestra que Él es el Hijo de Dios. Su resurrección muestra que Él, en lo que dijo en la cruz, consumado es, pagado por completo, es cierto. Él pagó por nuestros pecados para darnos una nueva vida. El día de hoy quizás quieras dejar a un lado el cimiento donde has puesto tu vida, que es inseguro, incierto, y poner el cimiento correcto, que es eterno y completo, la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Entrega tu vida a Cristo. ¿Y qué va a pasar? Él te dará una nueva vida y vas a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vas a poder llenar tu boca de gratitud por lo que Él ha hecho. Y por último, este pueblo había una mezcla de gozo, ¿recuerdas? Y tristeza. Y creo que podemos vivir una vida de gozo, ¿no? Pero justo este momento también es como una mezcla, ¿no? Y la Biblia dice que hay una tristeza que te lleva a la muerte, la tristeza del mundo. Pero hay una tristeza que proviene de Dios. Esto está en 2 de Corintios, capítulo 7. En el versículo 9 dice así: ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, sino porque fuiste contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, dice, para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí estaban ellos llorando mientras ponían los cimientos. Si hay tristeza en mi corazón, que esa tristeza sea según Dios, que me lleve al arrepentimiento y me lleve a la salvación, no una tristeza del mundo que me produzca muerte. Entonces quizás es un buen momento para decirle: Señor, trae arrepentimiento a mi corazón y trae esa tristeza que me lleve a tus brazos, a depender de ti, a recordar que mi cimiento eres tú. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en estos pasajes. Tú has sido fiel. No podemos decir otra cosa. Tú has sido bueno. Tu misericordia es para siempre. Señor, perdónanos, Señor, si el miedo nos ha llevado a más miedo, a paralizarnos, a dudar, a la incredulidad. Señor, tú nos estás hablando el día de hoy. Que el miedo nos lleve a adorarte, Señor. Señor, danos esta semana una semana distinta. Una semana en la que podamos venir en adoración a ti constantemente, cada día, Señor. Y Señor, te pido que tú nos llenes nuestra boca de gratitud por todo, en todo, para alabarte, Señor, en el día a día, Señor.
Señor, gracias por poner ese cimiento, ese fundamento, que eres tú, Señor Jesús. Recuérdanos, Señor, esto. Y ayúdanos a vivir de esa manera, Señor. No dependiendo de lo que podemos hacer nosotros, sino dependiendo de lo que tú hiciste por nosotros. Y trae gozo a nuestro corazón. Y si hay tristeza, Señor, que sea tristeza de la que proviene de ti, Señor, que nos lleve al arrepentimiento, Señor, y que nos traiga salvación. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor, y guíanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.